La mitología latinoamericana está llena de misticismo, enigmas y mucha, pero mucha magia. Tal es el caso con las leyendas provenientes de las culturas mexica y maya, donde existieron o aún existen muchas criaturas aterradoras que en sus días fueron respetadas por las personas cuya existencia se vio obligada a transcurrir bajo las tormentosas acciones de estos monstruos mitológicos, surgidos de la magia de los dioses, la naturaleza o el cosmos. Es por eso que el día de hoy he traído para ustedes una de estas leyendas de origen maya. Una leyenda cargada de misterio, terror y espíritus malignos. Yo soy el documentalista y esto es el Huaychivo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Si algún día viajas a tierras mayas y te adentras en los pueblos pequeños de la península de Yucatán, Guatemala, Belice o el sur de México, podrías encontrarte con este monstruo. Un espíritu antiguo conocido en lengua maya como el Huaychivo. Huay significa espíritu y chivo es la forma física que toma el espíritu para materializarse en el mundo físico. También es conocido como chivo brujo, espanto de la medianoche, y se cree que está relacionado también con el chupacabras. Suele ser un monstruo con características masculinas y puede ser encontrado en la selva o el monte, visto muchas veces cruzando los caminos que conducen hacia los poblados y descrito siempre como un ser abominable. Según los relatos de la gente, el Huaychivo tiene cuerpo humano pero cabeza y piernas de chivo, semejante a un macho cabrío erguido en dos patas. Es por eso que los primeros conquistadores lo asociaron con el diablo. Es de color negro. Posee unos cuernos enormes y retorcidos de cuyas puntas emana una luz rojiza como si estuvieran ardiendo al rojo vivo. Sus piernas son fuertes, puede andar con rapidez y saltar enormes alturas. Tiene unas poderosas y peligrosas garras con las que abre a sus presas y las puede usar para trepar por doquier. En su rostro se pueden ver largas barbas y en sus ojos se puede ver el mal, siendo amarillos con venas rojas resaltadas y pupilas negras que en conjunto lanzan una mirada aterradora y paralizante. Posee inteligencia comparable con la de los humanos, una fuerza descomunal y habilidades de sigilo, velocidad y acecho. Quienes lo han visto y viven para contarlo, hablan de una bestia cuya aparición desata violentos remolinos a su paso, envolviendo a su presa en una nube de intenso frío y olores fétidos, asustando a sus condenados con gritos infernales, gemidos grotescos, carcajadas diabólicas y voces demoníacas. Para saciar su sed hace falta sangre, normalmente de animales, pero en ocasiones, si tiene la oportunidad, se abalanza contra un humano para succionar su exquisita sangre y calmar sus instintos asesinos. Fue considerado por los antiguos como un ser extremadamente maligno. Odia la luz
Adora la oscuridad, duerme de día y ataca de noche. De acuerdo a las leyendas, su misión es castigar a los hombres por sus pecados, devorar humanos, en especial niños. Disfruta aterrorizando a las personas y quienes lo han visto de cerca pierden la razón durante días o enferman, con altas fiebres nocturnas y pesadillas aterradoras sobre su avistamiento. No se sabe con certeza dónde duerme. Sin embargo, existen mitos que dicen que duerme sobre los árboles, otros que cava bajo los mismos y duerme enterrado. Algunos más afirman que baja al inframundo por medio de una red de cavernas existentes en la región, en donde espera la noche para salir a la superficie y desatar su malignidad contra cualquier ser vivo que se cruce en su camino. También se cuentan las historias en las que el Huaychivo es en realidad una persona, un brujo o hechicero que posee la habilidad de transformarse en dicha criatura para acabar con sus enemigos, cumplir encargos o simplemente por pura maldad. Para acabar con el Huaychivo, hace falta destruir las paredes del cuerpo que el brujo deja en casa cuando se transforma en bestia, provocando que el Huaychivo muera debido a la incompatibilidad del alma del brujo con el cuerpo del animal que usa para su transformismo. En uno de los montes de San Antonio Chun, había una choza habitada por un viejo solitario, de quien todos en el pueblo desconfiaban, pues se rumoreaba que había vivido más de 500 años. Comiendo hierbas secas y comunicándose solo con los chivos y las cabras del monte, a los cuales pastoreaba en las noches de luna llena, con un silbato de caña. El hombre jamás se aparecía por el pueblo ni había hecho daño a nadie, pero los pobladores encontraron en su mera existencia una fórmula perfecta para ocultar sus propias maldades, achacándosela siempre al viejo, que al cabo del tiempo se convirtió en el chivo expiatorio de todas las fechorías perpetradas en los alrededores. Así, cuando a alguien le faltaba una de sus gallinas, alguien decía: seguramente se la robó el viejo de la choza. Y si desaparecía el dinero de las limosnas en la sacristía, no faltaba quien sugiriera: creo que vi al viejo de la choza entrar a hurtadillas en la iglesia. Y si una mañana aparecía destrozada la barda de algún vecino, debe haberlo hecho el viejo de la choza. Cosa rara, nunca intentaron ir al monte y apresarlo. Les resultaba más conveniente y tranquilizador que continuara vivito y coleando, porque así podían seguir echándole la culpa de todo. Que el pozo mayor se hubiera secado, que no lloviera aquel verano, que las elecciones municipales terminaran siendo un fraude, etc. Incluso llegaron a acusarlo de desgracias que ocurrían en distintos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, el incendio de una casa a las orillas del pueblo y la caída de un enorme bloque del campanario frente a la plaza. Ambos ocurridos el mismo día a las 3 de la tarde. Como si aquel anciano tuviera algún tipo de poder para estar en varios sitios al mismo tiempo. Un día, sin embargo, sucedió algo que colmó el vaso de maldad que cualquier pueblo puede tragarse. La hermosa y saludable hija menor de un anciano amaneció muerta en su propia cama, sin que pudiera establecerse causa alguna de la muerte que no fuera la hechicería. En medio de la perplejidad y el miedo de todos, alguien se atrevió a murmurar: «Fue el viejo de la choza».
Aquel simple comentario bastó para que el viejo padre de la chica tomara su machete y se encaminara junto con 2 de sus peones hacia los montes de San Antonio Chun. Los 3 hombres trajeron arrastrando al pobre viejo hasta el centro de la plaza, y ahí, en medio de la multitud vociferante y sin que mediara ningún tipo de juicio, el hombre enfurecido levantó su machete y comenzó a cortar la cabeza del anciano. El pueblo se desplomó y la cabeza rodó por el suelo con los ojos desorbitados, mirando de forma aterradora a los presentes. Para mayor espanto, sus labios comenzaron a moverse y todos oyeron a la cabeza pronunciar angustiosos insultos. «Pecadores hipócritas, ¿por qué me hacen daño? ¿Qué mal les he hecho? Yo soy un buen hombre y no me meto con nadie. Malditos sean todos. Me vengaré». Aterrorizada, la gente estalló en delirantes exclamaciones. «¡Brujería! ¡Brujería! ¡Santo Cristo! ¡Santo fuerte! ¡Santo inmortal!», gritaban las mujeres, en medio de la agitación general y sin que nadie se percatara. El cuerpo descabezado del viejo se incorporó del suelo y se alejó de la plaza. Solo el cura divisó la horrenda figura del decapitado perdiéndose en el horizonte. La cabeza, por su parte, seguía maldiciendo y maldiciendo. «Han despertado al espíritu del mal, han condenado a un ser inocente y serán castigados». El hombre con el machete recogió la cabeza parlante y la llevó entre sus manos al terreno baldío detrás de la iglesia. Ordenó a sus peones cavar un hoyo y declaró ante la multitud: «Cada uno de ustedes echará un puñado de tierra sobre esta cabeza infernal hasta que todos logremos acallarla». Pero antes de enterrarla, gritó el sacerdote que volvía de la sacristía con un puñado de sal: «Debemos untarle sal bendita para que el brujo no pueda ponérsela de nuevo aunque la encuentre». Al oír estas palabras, la cabeza suplicó: «No me hagan eso, no me echen la sal, no me impidan volver a mi vida de antes. Yo he sido un buen hombre y me mantuve lejos para no lastimarlos con mis artes mágicas». Se hizo un silencio general, pues la gente se sintió de pronto conmovida. «He vivido en el monte acompañado de seres agrestes», continuó parlando la cabeza. Pero el viejo, enojado, con movimientos rápidos y decididos, esparció la sal en la zona cercenada del cuello y hundió la siniestra testa en el agujero. «Ustedes han despertado al guay, malditos», fueron las últimas palabras que farfulló la cabeza, antes de que la tierra sellara sus labios. Mientras tanto, en la choza del viejo ocurría algo extraordinario. El cuerpo descabezado del brujo bailaba en torno a un macho cabrío agonizante, cuya cabeza había sido cortada también. El viejo dio 7 vueltas a la derecha y 7 vueltas a la izquierda. Levantó la cabeza del animal y se la colocó sobre el cuello. Luego, tomó el cuerpo un tembloroso del chivo y bebió de su cuello toda la sangre. Conforme bebía, el brujo se comenzó a transformar de manera horrorosa. Le salieron pelos por todo el cuerpo y sus manos se convirtieron en garras. Nadie
fue testigo de tal metamorfosis. Pero desde entonces, todas las tardes al caer el sol, los habitantes del pueblo ven la enorme sombra del hombre chivo, escalando los muros de la iglesia y buscando su cabeza humana. Ciertas noches algunos oyen balidos escalofriantes y las patadas del monstruo golpeando en los portones de sus casas. Cada tanto, las mujeres más jóvenes y bellas desaparecen del pueblo y nunca vuelven a ser vistas. En los caminos aledaños aparecen cadáveres de personas cuyas carnes han sido desgarradas y devoradas. Todos saben que aquello es obra del Guay Chivo, pero ya ninguno se atreve a pronunciar su nombre ni a acusarlo, pues al hacerlo, sus labios y sus lenguas arderían quemadas por un misterioso fogonazo. Yo soy el documentalista y esto fue Monstruos Mexicanos, el Guay Chivo.